El sargento David Chen había sido degradado de francotirador a operador de radio después de negarse a tocar cualquier arma. Decía que ya no podía quitar una vida. Durante un sitio brutal con su unidad en clara desventaja, Chen abandonó de repente su puesto de radio. Lo que pasó después cambiaría toda la guerra. El sargento David Chen había sido una vez el francotirador más temido de su batallón. Tenía 43 muertes confirmadas en 2 despliegues brutales. Su rifle había sido como una extensión de su voluntad. Su reputación era legendaria entre los otros soldados. Pero algo cambió después de su tercer servicio. Durante una inspección de armas rutinaria, Chen se acercó a su estuche de rifle. Luego se detuvo. Su mano se quedó suspendida sobre el arma antes de retroceder y alejarse. Cuando lo confrontaron, Chen hizo una petición impactante que dejó atónitos a sus oficiales superiores. Quería un traslado a comunicaciones. Decía que ya no podía quitar una vida. Chen rechazó todas las sesiones de consejería. Solo repetía que había terminado con matar. Sus compañeros soldados susurraban que su antiguo héroe había perdido los nervios. Pensaban que la presión finalmente había quebrado a su francotirador legendario. El traslado fue aprobado, pero los problemas de Chen apenas comenzaban. Como operador de radio, Chen se volvió cada vez más aislado de su unidad. Mientras otros soldados mantenían sus armas y practicaban puntería en el campo de tiro, Chen se quedaba en el búnker de comunicaciones. Estaba rodeado de equipo electrónico y tablas de frecuencias. Su comportamiento se volvía más extraño cada día. Tomaba llamadas de radio a horas raras. Usaba frecuencias que no estaban en ningún manual oficial. Chen empezó a tomar notas detalladas en un diario personal. Escribía furiosamente después de cada sesión de radio, pero nunca compartía la información con nadie. Cuando su nuevo sargento preguntó sobre estas comunicaciones misteriosas, Chen decía que estaba estudiando patrones de comunicación enemigos para inteligencia. La explicación parecía bastante razonable, pero algo todavía se sentía mal. Otros soldados notaron el comportamiento secreto de Chen durante las comidas y las horas libres. Desaparecía por largos periodos. Regresaba con equipo de radio que se veía diferente al equipo militar estándar. Su casillero empezó a llenarse de dispositivos electrónicos que nadie reconocía. Empezó a Viena a hablar en otros idiomas además del inglés durante sus sesiones de radio. La situación en la base de operaciones avanzada Delta se estaba volviendo cada vez más tensa. Los reportes de inteligencia sugerían que las fuerzas enemigas se estaban concentrando en las montañas circundantes. Se preparaban para lo que podría ser una ofensiva masiva. La pequeña guarnición de la base de 200 soldados ya estaba estirada al límite. Los suministros de munición se estaban agotando peligrosamente. La unidad de Chen había estado estacionada en esta posición estratégica por 6 meses. Vigilaban los pasos de montaña y reportaban movimiento enemigo. Pero mientras las semanas se convertían en meses, se hizo claro que algo más grande estaba siendo planeado. Las comunicaciones interceptadas hablaban de un ataque coordinado que abrumaría sus defensas. Potencialmente, cambiaría el curso de todo el conflicto de 8 años. La guerra había estado rugiendo a través de la región fronteriza montañosa. Ningún lado ganaba terreno significativo. Ambos ejércitos se habían instalado en un punto muerto brutal. Intercambiaban territorio y bajas en un ciclo sin fin de violencia. Los soldados de ambos lados estaban exhaustos. Tenían nostalgia. Cada vez más cuestionaban si los combates terminarían alguna vez. Chen parecía entender esto mejor que nadie,
pero sus métodos seguían siendo un misterio para sus compañeros soldados. Mientras la amenaza de ataque se volvía más inminente, el trabajo de radio de Chen se volvió aún más intenso. Pasaba noches enteras en el búnker de comunicaciones. Ajustaba equipo y hablaba en susurros rápidos y urgentes. Sus notas se volvieron más detalladas. Estaban llenas de códigos y símbolos que nadie más podía interpretar. Cuando otros soldados preguntaban qué estaba descubriendo sobre posiciones enemigas, Chen solo decía que la situación era más complicada de lo que nadie se daba cuenta. El ataque finalmente llegó al amanecer un martes por la mañana. Los proyectiles de artillería enemiga gritaban sobre sus cabezas, impactaban dentro del perímetro de la base y enviaban a los soldados corriendo a cubrirse. Las explosiones atronadoras sacudían el búnker de comunicaciones, mientras Chen permanecía en su puesto. Ajustaba frenéticamente las frecuencias y hablaba más urgentemente que nunca. El teniente Harrison irrumpió en el búnker. Su uniforme estaba cubierto de polvo y su cara sombría con determinación. Ordenó a Chen armarse y unirse a la línea defensiva. Gritaba sobre el ruido del fuego entrante que necesitaban cada rifle que pudieran conseguir. La base estaba bajo ataque desde múltiples direcciones. Las primeras estimaciones sugerían que enfrentaban una fuerza enemiga de más de 800 combatientes con poder de fuego y posicionamiento superior. Chen rechazó la orden. Incluso mientras las explosiones sacudían el búnker de comunicaciones y sus compañeros soldados se preparaban para luchar por sus vidas, Chen insistía que su trabajo de radio era crítico y no podía ser abandonado. Para los otros soldados tomando posiciones defensivas, parecía que su antiguo francotirador se estaba acobardando detrás de equipo electrónico. Sus hermanos de armas enfrentaban la muerte. La situación se volvía cada vez más desesperada mientras las fuerzas enemigas rompían el perímetro exterior. Las bajas empezaron a aumentar, mientras los suministros de munición disminuían rápidamente. Chen continuó sus comunicaciones de radio misteriosas. Hablaba aún más urgentemente, mientras las balas golpeaban las paredes del búnker a su alrededor. Otros soldados empezaron a expresar ira y disgusto. Estaban convencidos de que su operador de radio cobarde estaba pidiendo evacuación mientras ellos luchaban por sobrevivir. Pero entonces algo extraordinario empezó a pasar. A las 14:30 horas, los soldados en la línea defensiva este reportaron que el fuego enemigo estaba disminuyendo notablemente. 30 minutos después, el avance sur se detuvo completamente. Las fuerzas enemigas parecían retirarse a posiciones defensivas. Para la noche, lo imposible ocurrió. Banderas blancas empezaron a aparecer a través del campo de batalla. La rendición militar más grande en la historia de 8 años del conflicto se desarrollaba ante sus ojos. Más de 600 combatientes enemigos dejaron sus armas y caminaron hacia la base con las manos en alto. La verdad emergió durante los informes posteriores a la batalla que dejaron a todos atónitos. Por 6 meses, Chen había estado conduciendo negociaciones secretas con desertores enemigos a través de canales de radio encriptados. Su cobardía aparente era en realidad una operación de inteligencia elaborada que había estado dirigiendo independientemente. Usaba habilidades lingüísticas y conocimiento cultural obtenido durante sus despliegues anteriores. Chen había identificado una facción creciente dentro de las filas enemigas. Eran soldados que estaban exhaustos por la guerra sin fin y desesperados por regresar a sus familias. Usando equipo de radio enemigo capturado y frecuencias, había estado construyendo confianza con posibles desertores.
Prometía paso seguro y estatus de refugiado a cambio de inteligencia y eventual rendición. La mañana del ataque, Chen coordinó la deserción de casi 3/4 partes de la fuerza atacante desde sus propias filas. Su negativa a portar armas no era por miedo o nervios rotos. Era para mantener credibilidad con soldados enemigos que necesitaban confiar que él no era simplemente otro asesino. Era alguien que genuinamente buscaba paz a través de comunicación, en lugar de violencia. Las negociaciones de paz no autorizadas de Chen salvaron cientos de vidas de ambos lados. Crearon un efecto dominó que llevó a conversaciones de alto el fuego más amplias. La guerra terminó oficialmente 4 meses después. Chen recibió tanto una corte marcial por conducir comunicaciones no autorizadas con el enemigo como una medalla de honor. Esta era por prevenir lo que podría haber sido la batalla más sangrienta del conflicto. Hoy, David Chen trabaja como mediador civil para organizaciones de paz internacionales. Todavía se niega a tocar armas. Todavía usa nada más que palabras y radios para resolver conflictos que otros creen que solo pueden ser resueltos a través de violencia. ¿Qué habrías hecho en la posición de Chen? ¿Seguir órdenes para luchar o arriesgar todo para buscar un camino no autorizado hacia la paz?